Agradecemos el espacio a nombre del Grupo Autogestivo de Formación Docente José Santos Valdés del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que está conformado por una serie de docentes de distintas academias, de varios planteles del Instituto de Educación Media Superior. El que se haya podido hacer esta plática, esta conferencia magistral con el maestro Noel Aguirre Ledesma. Y antes de hacer la presentación del profesor, yo quisiera solicitar el permiso para que se pudiera compartir pantalla. Yo lo voy a auxiliar si me pudieran conceder el permiso, y comentarles a todos que el profesor Noel Aguirre Ledesma es un educador popular boliviano, una amplia trayectoria en toda América Latina. Ha publicado artículos, libros sobre cuestiones educativas, de pedagogía, y además tiene una amplia trayectoria en el gobierno de su país como ministro primero de Planeación y Desarrollo y posteriormente como viceministro de Educación Alternativa y Especial durante los casi 14 años que estuvo como presidente el exmandatario Evo Morales, salvo unos cuantos meses, pero en general el profesor Noel estuvo ahí presente toda esta parte del gobierno del compañero Evo Morales. Y también comentar que la plática sobre el sistema educativo de Bolivia que hoy nos va a estar el compañero Noel obedece a que buscamos hacer una reflexión, porque de parte de nosotros, comparando un poco con nuestro modelo educativo, porque encontramos ciertas similitudes. Una es que ambos modelos son producto de la llegada al gobierno de partidos progresistas de izquierda, aunque en el caso nuestro en un ámbito más reducido a nivel local, nada más en la Ciudad de México, y en cambio el sistema educativo de Bolivia se pudo aplicar en todo su país, pero comparten ciertas cuestiones que nos gustaría comentar, como la cuestión de los objetivos, que también nosotros los trabajamos, nada más que ellos manejan objetivos holísticos en 4 dimensiones, pero eso ya lo va a abordar el profesor Noel ahorita en un momento. Y ese es el motivo de la charla, que busca abrir estas jornadas académicas para el semestre 2022-2023A. Entonces, nada más ahorita vamos a ver esta cuestión técnica para que se pueda empezar a ver la presentación del maestro Noel, y le damos la palabra y la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, acá tienen una presentación. Lo que voy a hacer es hablar sobre educación en tiempos de cambio. Obviamente vamos a plantear una serie de análisis, de propuestas, para que ojalá pueda producir un debate desde la experiencia boliviana. Pero no solamente voy a referirme a lo que hemos hecho en todo un periodo de transformación desde el 2006 hasta el 2019, un largo periodo que después fue interrumpido por la pandemia y ahora se está intentando reponer producto de todas las interrupciones, precisamente la pandemia, sino que lo que voy a hacer también es ubicar este tiempo, y voy a aprovechar la experiencia boliviana, pero también leer el contexto actual para tratar de proponer una serie de ideas referidas a cómo, por dónde debe ir la educación en estos tiempos de pandemia y, en mi juicio, también de crisis civilizatoria. Pasemos, por favor. Aquí hay unos elementos que he llamado puntos de partida. Me parece para cualquier análisis es básico 2 elementos. Hacer el análisis de la lectura de los tiempos, en qué momento de la historia estamos, pero además también hacer un análisis del propio contexto. En qué medio, en qué contexto nos estamos desarrollando. Y nosotros los educadores creo que debemos tener cuidado en revisar estos elementos. Si uno mira América Latina, el mundo, va a encontrar varios signos de que estamos en un periodo de una crisis muy severa de carácter civilizatorio, de carácter que llega a las formas de concebir la vida, a las formas de cómo uno se relaciona con los otros seres humanos, cómo se relaciona con el medio ambiente y cómo se relaciona con el propio cosmos. Estos elementos, no solamente por lo que yo pienso, sino por una serie de estudios, muestran que estamos en un periodo de crisis civilizatoria. Y mucho más severo en el caso de América Latina, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo,
Está muy claro que estamos en un periodo de crisis ambiental. Todo lo que llaman el cambio climático realmente está descontrolado, y eso está muy ligado con la crisis de carácter económico. Todo el problema ambiental que tenemos es absolutamente claro que depende de las formas de producción, de hacer economía, etcétera. Pero además que en el caso latinoamericano cada vez más está tendiendo a afectar al tema de alimentos. Entonces, cuando uno mira el tema ambiental, tiene que recordar que detrás del tema ambiental está lo económico, y eso va a producir también efectos en la parte de los alimentos. Cuando uno habla también de la crisis civilizatoria, tiene que referirse a la crisis de carácter político, por ejemplo, a la erosión de la democracia liberal, a esta manera de elegir presidentes, de que tengamos presidentes que se creen los dueños y señores, de que no existe participación, que no existe verdadera decisión de las poblaciones, etc. Esto está en crisis, y hay una búsqueda de una nueva manera de hacer democracia, que sea más participativa, que sea más comunitaria, que sea más intercultural, etc. Pero también tenemos una crisis social, y qué decir para el caso de América Latina, marcado profundamente por altos niveles de pobreza, pero también por sobre una profunda desigualdad en nuestro continente. Ese es uno de los rasgos fundamentales que se ha presentado inclusive en el último tiempo. Y tenemos, y esto que tiene que ver muy directamente a nosotros que hacemos educación, una crisis en lo cultural, en lo ético, en lo subjetivo, en lo epistémico, que se pueden dar muchos elementos, pero uno de los rasgos fundamentales es lo que se ha llamado colonialismo del saber, del que nos hayan hecho creer que solamente hay un tipo de saber, de conocimiento, que es el que determina todo lo que se debe hacer en el conjunto del universo, mejor en el conjunto del planeta, en el conjunto de la humanidad. Se hace mucho culto, se sitúa como privilegiado solamente al saber y al conocimiento de carácter académico, de carácter científico, como se le llama, entre comillas yo le pondría, y se cree que el conocimiento, el saber local, el conocimiento, el saber popular, el de las culturas, no tiene validez. Está bien para un espacio pequeño, pero tiene que ser académico y científico. Este es un momento donde hay que discutir la complementariedad de ambos elementos. Todo este panorama de crisis, ustedes conocen que aproximadamente desde marzo del 2020 se agrava, se profundiza esta crisis a través de la pandemia. Y la pandemia, al parecer, ni siquiera queda en pandemia. Hay muchos estudiosos, muchos autores de este tiempo que dicen que en realidad la pandemia es una sindemia. ¿Y qué quiere decir eso que es una sindemia? Es una doble enfermedad. Ocurren dos enfermedades a la vez. Una enfermedad de carácter biológico que nos ha afectado de manera directa, muchos hemos enfermado, hemos tenido que seguir tratamientos, varios nos han abandonado. Pero no solamente eso, sino ha despertado otro tipo de enfermedad que podríamos llamar una enfermedad social, donde la pobreza, la inequidad, los problemas socioemocionales se han incrementado. Entonces, este es un periodo donde no hay solamente problemas biológicos, sino hay una serie de problemas socioemocionales vinculados con la inequidad y con la pobreza. Y es esta parte es la que nosotros tendríamos que cuidar mucho desde la educación, porque aquí también está centrado lo que está pasando con la educación. Un resumen de este esquema podría decirnos lo que está en la parte inferior, en la parte del rojo, que la vida está en peligro. Este es el periodo más importante, más crucial que ha vivido la humanidad, en el que la vida está en peligro. Pero ahí no nos engañemos que cuando hablamos de la vida estamos hablando solo de los seres humanos. Estamos hablando absolutamente de los seres vivientes, pero hay un rasgo fundamental. Quienes estamos en mayor peligro, quien sabe, somos nosotros, hombres y mujeres, seres humanos que habitamos este planeta. Y ese es un rasgo que hay que prestarle atención cuando uno hace educación. Si la vida está en peligro, ¿qué hacemos en educación? Eso es lo que habría que comenzar a preguntarse. Pasemos al siguiente. En consonancia con todo esto, conviene ver qué está pasando con la educación en tiempos actuales. Varios estudios, sobre todo en el caso de Bolivia, nos dicen que más allá de los problemas que uno encuentra siendo maestro, siendo maestra, por ejemplo,
temas vinculados con el currículum, temas vinculados con la carencia de medios materiales, con el pago de salarios, con la atención debida a los maestros, a las maestras, etc. Hay otros temas que también son de fondo que hay que comenzarlos a prestar atención mayor. Por ejemplo, la condición colonial y patriarcal que trae desde largo tiempo la educación, no solamente en el caso boliviano, sino en toda Latinoamérica. Por ejemplo, que se expresa en una diferencia entre lo que es hacer economía y lo que es hacer educación. En realidad, en lo que es hacer desarrollo en sentido mucho más amplio, y lo que es hacer la educación. Está marcado también por la ignorancia, por el olvido de los saberes y de los conocimientos del conjunto de la población. Lo que hace un momento ya les decía, la prioridad se da a un determinado tipo de saber, de conocimiento, y lo que es el saber y conocimiento del conjunto de la población es ignorado, y eso es un elemento que hay que comenzar a repensar como parte de todo esto. Se pone énfasis sobre todo en lo cognitivo, y en muchos casos está desarraigado. Aquí hablaríamos del currículum. Se piensa mucho en que las personas solo desarrollamos nuestros saberes, nuestros conocimientos con la mente, y ahí es donde se concentra, pero además algo que está aislado de la realidad del contexto, por eso desarraigado. Y se asume que la educación es sinónimo de escuela, que todo el sistema escolarizado, el tener de un maestro con determinado rol, el determinado tipo de aula, la determinada forma de elaborar un currículum, etcétera, todo eso es únicamente es educación. Muchas veces inclusive en las familias se oye decir: mira, mi hijo tiene problemas, yo no sé qué haré. Bueno, para que sea educado, llévalo a la escuela. Y cuando hablamos de la escuela no hablamos solo de la primaria, hablamos de la secundaria, hablamos del nivel de educación superior, universitaria o como se quiera llamar. Y aquí hay un problema que hay que comenzar a mirar mucho más en estos tiempos, que nos ha mostrado que la escuela ya es poco cuando aparece la educación virtual y se lleva la educación, por ejemplo, a los hogares, y ahí es donde se desarrollan procesos educativos. Pero además estamos pasando un periodo donde el racionalismo marca profundamente lo que es la educación. Esto de la mirada única, hay todavía lastimosamente algunos que hacen procesos educativos que creen que hay verdades únicas, hay una sola manera de ver la vida, y además el racionalismo es la única forma de construir, de desarrollar saberes y conocimientos. No solamente eso, sino en el último tiempo y en el mundo, con la pandemia, han ocurrido mayores problemas. Ahí aparece la educación virtual, y lo que a título de educación virtual, lo que fundamentalmente se hace es uso instrumental de la tecnología. Hay un autor, un compañero colombiano, Marcos Raúl Mejía, que dice que cuando vino la pandemia los gobiernos decidieron que haya educación virtual, y maestros, maestras, padres, madres de familia y estudiantes fundamentalmente corrieron a buscar los medios tecnológicos y a comprarse como quien se va a comprar herramientas en una ferretería. Y no se ha dado cuenta que en realidad hablar de educación virtual es mirar de otra manera de hacer pedagogía, y no solamente utilizar el celular, utilizar el computador o utilizar algún otro medio tecnológico, tener acceso al internet, sino fundamentalmente cambiar las formas de educación y no repetir las formas tradicionales en las que está desarrollándose. Entonces, este es un periodo donde está ausente esa otra pedagogía que hay que trabajar mucho en este periodo. Y además, todos los estudios, organismos internacionales en los países, he leído varios artículos, por ejemplo, y de México, que el tema de la calidad educativa en el último tiempo se ha reducido, y se calcula que entre 1 y 2 años es el efecto que se tiene en términos de rezago, en términos de carácter educativo. Pero eso también está marcado por la deserción y por el incremento de la inequidad. Uno ahora podrá decir: puedes acceder al internet, entonces puedes acceder a cierto tipo de educación. Si otro dice: yo no tengo internet, entonces estás eliminado de ese tipo de educación. Pero no solamente es ese el tema, sino además nos ha traído problemas de carácter estructural. En este momento se está disputando lo que es la relación entre la educación presencial y la educación virtual.
está puesto como en una balanza en dos polos. Hay algunos que apuestan solo por la educación virtual, otros que todavía se restringe la educación presencial y no perfilan cuál es el camino futuro. Hay muchos que piensan que los cambios en educación van a terminar con la educación virtual, y creo que eso es engañarse. Ahí conviene comenzar a discutir cuál es el rol, cuál es la naturaleza de la educación. En mi juicio, la educación es básicamente un proceso de carácter presencial. Uno puede utilizar todos los medios tecnológicos, pero lo presencial no lo puede sustituir, porque eso significa afecto, mirada, aprecio, significa presentar lo que son tus temores, tus preocupaciones, el diálogo de manera directa, etc. Eso es precisamente educación. Ahora, eso no quiere decir que la tecnología tiene que ser negada, sino más bien bienvenida en la medida que complementa los procesos de carácter presencial, salvo momentos de emergencia como la pandemia en su momento más duro, ¿no? Pero además, tras de eso, hay toda una disputa entre lo que se ha llamado el capitalismo cognitivo o de carácter tecnológico. Las grandes empresas, por ejemplo Google, por ejemplo los que manejan Facebook, han comenzado a frotarse las manos pensando que ahora es su tiempo, para que ellos van a comenzar a dominar todo lo que es el mundo de la educación. Entonces este es el momento de pensar también desde la educación, no solamente el uso del computador, del celular, sino ver cómo creamos soberanía tecnológica, cómo comenzamos a producir, por ejemplo, mínimamente ciertas plataformas que nos sean útiles para nosotros desde la lógica, desde nuestro país, desde nuestra cultura, y podamos desarrollar una educación pertinente a nuestras regiones, a nuestros lugares, a nuestras formas de hacer nuestro trabajo. Entonces, en resumen, estamos en un tiempo de repensar la educación, no por arriba, sino de manera profunda. Este es un tiempo que a los educadores nos invita a mirar de manera profunda. Pasaremos, por favor. A partir de eso, en Bolivia, en otros lugares, se está buscando respuestas. Yo voy a utilizar un poco el ejemplo de Bolivia para mostrarles también algunos elementos que en el mundo se van buscando. Y yo comienzo con una afirmación. La educación no es neutra. La educación en sí misma no se va a poder cambiar. Se va a cambiar en la medida también que cambia el contexto. Si tenemos un contexto conservador, que no permite los cambios, que mira tradicionalmente las cosas, que mira con carácter racionalista, que vuelve al viejo modelo civilizatorio y niega lo que es la diversidad, por ejemplo, vamos a tener una educación que está sometida a eso. Entonces, la educación ahí tiene que saber conjugar con procesos de cambio a nivel de la sociedad, de la humanidad, de los estados, de las formas de producción, etc. Por eso es un elemento que los educadores, las educadoras, también seamos luchadores de carácter social para tener una sociedad, un estado distinto. Y eso es lo que nos afirma, por ejemplo, Enrique Díaz Gutiérrez, que es un profesor de España, que dice que la educación no es neutral. O somos cómplices del sistema, o somos parte de la solución. No hay neutralidad posible, dice. O lo que nos dice nuestro viejo maestro educador popular brasileño Paulo Freire: la educación no fue, es o puede ser neutra, nunca va a ser neutra. Y entonces aquí esto nos permite afirmar que los procesos de cambio de la educación también tienen que ser parte de los procesos sociales. Y nosotros, los educadores, las educadoras, lo mínimo que tenemos que hacer es leer bien ese contexto. Si en este momento no leemos bien qué está pasando con la pandemia hecha sindemia, qué pasa con esa crisis civilizatoria, con esa manera de ver racional, con racionalismo nada más la educación, no vamos a poder encontrar mayores respuestas a lo que estamos desarrollando. Y entonces, eso pasó en el caso boliviano, y nosotros, además de estar transformando la educación, primero hemos pensado en cambiar nuestro propio país, y de ahí viene todo lo del Estado plurinacional, etcétera, ¿no? Pasemos, por favor. El otro elemento que me parece que es importante para esta época, leyendo Bolivia, pero leyendo el mundo, y lo que acabo de explicarles, que el mayor peligro, lo que ahora se ha puesto en mayor peligro, este es un momento crucial, es la vida. Y entonces los educadores con quienes trabajamos básicamente es con los seres humanos, y la vida de los seres humanos está en peligro. Entonces este es el momento donde tenemos que recuperar, repensar en lo que es la educación en la vida, de la vida y para la vida. Y cuando decimos esto, es que en la vida
supone que es en el propio lugar, en el centro de producción, en el lugar donde se hace siembra, en el lugar donde se hace taller, pero el lugar también, en el caso de ustedes, donde se crea arte, donde se hace cultura. No hacer simulación, sino más bien reproducir y hacerse parte de lo que se hace en la propia vida, con un sentido crítico, por supuesto. Eso supone también vincularse con las organizaciones, con las comunidades. Una educación, un instituto, un centro de educación cerrado en sí mismo y que no mira los otros espacios, no es suficiente en esta época. Tiene que ser vinculado y vincularse y desarrollarse en la vida. El otro elemento es de la vida. Tiene que leer mucho lo que es la realidad, con un sentido ético, con sentido claro, crítico, y tiene que saber dialogar con los saberes y culturas. Este es el momento mayor en el que tenemos que mirar la diversidad y los saberes y las culturas de nuestra sociedad. ¿Para qué? Ahí está claro lo que les decía. Si está en peligro la vida, este es el momento donde hay que construir la pedagogía de la vida, para preservar la vida, pero la vida de todos los seres vivientes. Y eso supone comenzar a pensar filosóficamente esa concepción donde creíamos que el hombre es el que dominaba la naturaleza era su proveedora sin fin y que le iba a generar progreso, eso no funciona. Hay que comenzar a mirar de otra manera la relación del ser humano con la naturaleza y esa armonía que se puede desarrollar entre ambos. Eso camino a lo que es formación integral, compromiso ético con la transformación, etc. Pasemos, por favor. Un otro elemento de este tiempo es lo que se ha ido llamando educación a lo largo y ancho de la vida, que también estamos desarrollando en Bolivia. Los organismos internacionales, recién por ejemplo hubo una conferencia internacional sobre educación superior, sobre educación de adultos, y uno de los temas centrales que sustenta por ejemplo UNESCO es educación a lo largo de la vida. Es un avance cuando uno piensa a lo largo de la vida, es decir, afirmar que la educación se desarrolla desde cuando uno nace hasta cuando uno muere. Entonces tiene que haber educación para los recién nacidos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, pero también para los adultos mayores. Y no un calco de uno con otro, no una repetición, una forma de cada uno, sino cada uno con su propia naturaleza, con su propia forma de hacer educación. Eso está bien a lo largo de la vida, pero no es suficiente hacer a lo largo de la vida, sino en nuestro juicio hay que trabajar a lo ancho de la vida. Es decir, mirar horizontalmente la población. La población por un lado vertical es desde cuando nace hasta cuando muere. Ahí pueden ver los dibujitos en negro. Pero cuando se abre hacia lo verticalmente, encuentra que no habíamos sido solo hombres, sino también mujeres. Hay que ver qué se hace con la educación dedicada también a las mujeres, y no hay que mirar desde el punto de vista solo machista. Hay poblaciones, por ejemplo, indígenas, hay poblaciones con discapacidad, hay comunidades de distinto tipo, hay culturas, etcétera, etcétera, y aquí se produce la educación a lo ancho de la vida. Y ahora, en este tiempo, es cuanto más hay que mirar esa diversidad, y habrá que hacer arte, cultura, también mirando estos elementos que nos parece fundamental desde la perspectiva boliviana. ¿Qué ha ocurrido en el caso boliviano? Se daba mucho énfasis en el sistema educativo, en lo que estaba institucionalmente formalizado, a lo que era la educación, lo que se llama la formal. En Bolivia se llama educación regular o educación escolarizada, a lo que hace un estudiante cuando ingresa a la escuela, desde lo que es el nivel inicial, luego primaria, secundaria, luego universidad. Eso era lo que más se cuidaba. Ahora se comienza a mirar las otras formas de educación, por ejemplo, lo que pasa en el arte, en la cultura, en la producción, en los grupos vulnerables, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, los presos, por ejemplo, los enfermos, etc. Y comenzar a mirar toda esa diversidad de la población y que sea reconocido por un sistema educativo con absoluta claridad y no se haga una educación simplemente por conmiseración, sino más bien por reconocimiento de derecho, afirma lo que es la educación a lo ancho de la vida, y me parece que es un tema fundamental que habría que trabajar en este tiempo. Pasemos, por favor. El otro elemento es que no se puede seguir solamente trabajando en el tema del racionalismo. Hay que pensar en una formación integral. Ahora, obviamente, la formación integral es vista desde distintas maneras. En el caso boliviano, la pregunta para reformular nuestra propuesta educativa fue: ¿qué es el ser humano?
¿Qué característica tiene? ¿Qué naturaleza? Y en medio de ese debate llegamos a que el ser humano tiene varias dimensiones de carácter vivencial. Y es un ser holístico, tiene varias partes, pero esas partes componen un todo. Por eso es un ser holístico. Y los procesos de formación se deben desarrollar en estas dimensiones. No solamente en la dimensión racional, en la dimensión de la mente, en la dimensión del pensar, sino en el conjunto de las dimensiones. Y ahí es donde nos afirmamos que al menos hay 4 dimensiones. Una dimensión que le llamamos en términos educativos la dimensión del ser. Ahí están viendo, hay un círculo, un óvalo que está en la parte superior, en la dimensión de ser, que se refiere fundamentalmente a los valores, a los principios, a la identidad, pero también a la espiritualidad, a la trascendencia, al subliminal, ¿Qué supone eso? Los seres humanos, así como somos vistos, somos seres que podemos desarrollar capacidades motrices, podemos desarrollar otros pensamientos, nuevas ideas, nuevas teorías, pero podemos hacer, por ejemplo, música, podemos hacer poesía, podemos cantar y podemos alterar inclusive el ritmo de la vida de las personas, el alma, podemos hacer sentir mayor amor, mayor odio, etc. Esos son elementos que no son necesariamente tangibles, que son fundamentales a desarrollar. Ni siquiera solamente un centro especializado, sino más bien en el conjunto del sistema educativo. Esto tendría que comenzar a mirar el sistema educativo de cualquier país, en nuestro juicio. Y en el caso nuestro está en la dimensión del ser. La otra dimensión es la dimensión del saber. Está muy claro que los seres humanos tenemos la posibilidad de crear, recrear, poder adaptar lo que son los saberes y los conocimientos, pero siempre vinculando la teoría con la práctica, la práctica con la teoría. Y aquí está vinculado con el tema del saber y el conocimiento. Pero es una parte del conjunto de las dimensiones vivenciales. La otra dimensión, la que está a la derecha de ustedes, es la dimensión del decidir, del convivir, donde se construye poder, se construye política, donde se desarrolla la organización, donde está en el día a día el verse con los otros, en el diálogo, etc., en el saber convivir respecto a esto. Y la educación tiene que trabajar en todos estos elementos. Y también tiene que trabajar en la dimensión del hacer, de la práctica, de la producción, de la transformación. Entonces, la propuesta desde la perspectiva boliviana es que al menos trabajemos en 4 dimensiones: en la de los principios, valores, en la identidad, en la trascendencia, en el saber, en el conocimiento, en la convivencia, en la capacidad de tomar decisiones y en la capacidad de aplicar, de crear bienes materiales, pero también crear pensamiento, crear arte, crear teoría, crear lo intelectual, etcétera, que es fundamental como forma de aplicación de estos elementos. Para nosotros no puede haber educación si estos cuatro dimensiones vivenciales no se llegan a desarrollar. Y eso supone cambiar también el currículum. Por eso es que nos hemos atrevido, por ejemplo, a trabajar en lo que son los objetivos holísticos que parten de este esquema. Los objetivos holísticos para nosotros tienen que saber qué es lo que vas a lograr en los principios, en los valores, en la trascendencia, qué vas a lograr en la dimensión de los saberes, conocimientos, qué vas a lograr en la convivencia, en la capacidad de tomar decisiones y qué vas a lograr en la capacidad de creer. En la medida que conjuncionas estas 4 dimensiones, vas a hacer una buena educación. Eso supone pensar en otras formas de evaluación, en otras metodologías, etcétera, que puede ser todo un tema de discusión ya más curricular respecto a esto. Pero este elemento es el elemento fundamental en el caso boliviano para desarrollar un nuevo modelo educativo que hemos llamado el socio-comunitario productivo, que después me voy a referir. Pasemos, por favor. En términos ya más concretos, esa formación integral que les acabo de hablar está consagrado en nuestra ley central de la educación boliviana, que dice de manera textual lo siguiente: formación integral que promueve la realización de la identidad, la afectividad, la espiritualidad, la subjetividad de las personas y las comunidades. Entonces no es cuestión solo de conocimientos, fíjense, sino de varios elementos que son propios de los seres humanos, que tenemos que aprender a desarrollarlos también desde los sistemas educativos. Pero además vivir en armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres humanos. Pasemos, por favor.
El otro elemento que configura la propuesta boliviana, pero que me parece que se esconde a estos momentos, es la complementariedad. Yo les hablaba del colonialismo del saber. En este caso, la respuesta a eso es la complementariedad. Uno no puede mirar por separado el conocimiento llamado científico universal y el otro saber y conocimiento local, popular, intercultural, comunitario. Este es el tiempo donde tenemos que vincular ambos elementos, ambas ramas, ambas tendencias de lo que es el saber y el conocimiento. Por ejemplo, en algo que les hablaba hace un momento, cuando uno habla de cambio climático, tendría que comenzar a discutir, y por suerte en nuestro continente, en nuestra región está comenzando a aparecer con más fuerza, por ejemplo, nuevas formas de ver la vida, como recientemente en Colombia han debido oír mucho del vivir sabroso, en Ecuador del buen vivir, en el caso boliviano del vivir bien, que son otras maneras que van más allá de simplemente el conocimiento, el saber llamado científico, de carácter intelectual, de carácter universal, sino más bien comienza a recuperar lo que dicen nuestras propias culturas, lo que dicen nuestras comunidades, la manera como conciben la vida, y aparece una especie de nuevas teorías que hay que comenzar a vincular, y quién sabe, esas son alternativas a este momento de crisis civilizatoria. Y obviamente el mundo de la educación no tiene que estar ajeno a todo eso, y eso tiene que recuperarse. En otras palabras, este es un periodo de deconstrucción del conocimiento occidental y revitalización del saber y conocimiento local. Hay que subvertir el conocimiento establecido. Lo que tenemos como saber, conocimiento establecido en las grandes academias, en varios casos parece no ser suficiente, y hay que comenzar a releer lo que dicen nuestras comunidades, etc. Último elemento, pasemos por favor, de todo lo principal que es recuperado para compartirles: la educación intra e intercultural. Está muy de moda en los últimos años lo que se ha llamado educación intercultural. Pero a título de educación intercultural se ha hablado mucho de solamente el diálogo entre los diversos. Somos de distintas culturas y debemos dialogar entre esa diversidad. Detrás de ese diálogo hay que mirar mucho más allá. Ese solamente acomodo, miren, agarrémonos las manos casi ingenuamente los que somos diversos, pero sigamos creyendo que el indígena, que el otro no es el mejor, sino yo soy el mejor, que ese no sabe desarrollar las cosas, etc. Eso no es suficiente. Entonces hay que comenzar a mirar la interculturalidad de nuestro juicio en el carácter crítico y no funcional. El funcional solamente busca las formas. El crítico busca el fondo de los problemas. Y el fondo de los problemas es cómo concibes la vida. El fondo de los problemas es cuál es el nivel de desigualdad que hay entre una cultura y otra cultura. Por ejemplo, los castellano hablantes tenemos que reconocer que tenemos mayores condiciones sociales, mayores condiciones materiales que, por ejemplo, muchos de los que hablan solamente un idioma y un idioma materno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están problemas desde la interculturalidad de carácter crítico que hay que comenzarlos a mirar. Pero además hay que comenzar a ver que la cultura es mucho más que tradiciones y que expresiones culturales. Tiene que ver con la propia vida de los seres humanos, y ahí es donde se va a sentar el tema cultural. Por lo tanto, hay que pensar con el tema de educación intercultural otro modelo civilizatorio, otra concepción de vida. Hay que pensar hasta la refundación de nuestra república. En la región, la mayoría de los países han celebrado recientemente su bicentenario. Yo les preguntaría, ¿de veras que hace 200 años ya se independizado, o simplemente se han reacomodado y hay muchos márgenes de opresión todavía en este momento? Eso hay que revisarlo y hay que refundarse. Eso es lo que explica Bolivia, que desde República de Bolivia pasó a lo que es Estado plurinacional. Y no hay interculturalidad sin intraculturalidad. Si la diversidad marca desigualdades, hay que potenciar primero nuestras propias culturas, hay que hacer intraculturalidad. Y cuando estemos potenciados en nuestras culturas, podríamos dialogar con cualquier otra cultura y ahí habrá interculturalidad. Y hay que construir el conocimiento pluriversal. Resumen, pasemos por favor. Fíjense, en este esquema les muestro todo lo que acabo de decir. Estamos en un periodo de crisis civilizatoria, donde hay una pandemia que ha alcanzado niveles de sindemia,
donde la educación todavía es tradicional y racionalista. Y es un momento crucial porque la vida de todos los seres vivientes está en peligro. Y la educación tiene que ser parte de cambios de carácter social, cambios de carácter estatal, y para eso al menos debería desarrollar una educación en la vida, una educación a lo largo y ancho, a lo largo y ancho de la vida, una formación integral holística, debe buscar la complementariedad de saberes y conocimientos, debe desarrollar una educación intra e intercultural, es decir, trabajar en la creación de modelos educativos, de una revolución educativa, no reformas educativas, que es distinto. Las reformas solo tocan, en nuestro juicio, elementos superficiales, mientras la revolución toca elementos centrales, que este es el momento donde hay que discutir todo eso. Y por eso, ahí permítanme presentarles los últimos esquemas. Pasemos, por favor. Ahí está lo que está pasando con Bolivia. Nosotros estamos pasando de una república a un estado plurinacional. Cuando hablamos de la república estamos hablando de una Bolivia colonial, donde se cree que hay una sola nación, una sola cultura, donde la teoría Estado-Nación todavía prevalece y no se mira más bien la diversidad de las naciones, de las culturas, y nosotros por eso estamos trabajando en un Estado plurinacional, y ese es un elemento central para mirar también la educación. No va a haber una educación diversa, una educación que comprenda todos los ámbitos, si tu Estado es monocultural, es colonial, etcétera. Eso es lo que aprendimos, y por eso estamos pasando de una educación colonial, patriarcal, racionalista, a todo un periodo de revolución educativa, a lo que hemos llamado la educación sociocomunitaria productiva. ¿Y qué es esa educación sociocomunitaria productiva? ¿Por qué le hemos puesto ese nombre? Veamos el último esquema. Pasemos, por favor. Educación socio, porque la educación para nosotros no es un hecho individual, es un hecho de carácter social, es democrática porque alcanza al conjunto de la población, por lo tanto es un derecho a la educación de todas y todas, es plural, es inclusiva, pero además es comunitaria porque recoge los principios y valores de los pueblos indígenas originarios, pero además, por ejemplo, retoma la complementariedad, sabe responder al territorio, a la territorialidad, y es productiva porque está vinculada con la creación material e intelectual, con lo técnico, con lo humanístico, lo práctico, teórico. Aquí les puedo comentar algo que fue anecdótico, que puede ser que para ustedes también llegue. En Bolivia, cuando lanzamos la idea que la educación tiene que ser productiva, había maestros, por ejemplo, de carpintería en las escuelas, y ellos se frotaban las manos y decían: este es nuestro tiempo, qué bueno que este gobierno haya comenzado a conocer lo de la educación productiva. El maestro de carpintería decía eso. Y cuando yo escuchaba, por ejemplo, que hablaba una profesora que trabajaba con literatura, le decía: bueno, pues ahora sí el que vale soy yo, porque yo produzco mesas, produzco sillas, tú puedes ver, mira, tócalos, los puedes sentir, y tú, maestra de literatura, no haces nada de creación, no produces. Y la maestra en cierto momento decía: sí, es así, cuando nosotros producimos mucho más cosas más importantes. Crear inteligencia, crear arte, crear cultura es un asunto mucho más grande que inclusive crear bienes materiales, en mi juicio, y creo que eso también debemos saber valorar en el sentido creador. Finalmente, por favor, Miguel, lo último. Me despido con unas dos frases, algo que Pablo Freire lo ha escrito, me parece muy importante recordarlo. Él dice: no solo soy objeto de la historia, sino también su sujeto en el mundo de la historia, de la cultura, de la política. No constato para adaptarme, sino para cambiar. Yo entiendo que están comenzando una serie de jornadas académicas, y esas jornadas académicas tienen que leer el contexto y ojalá tienen que buscar el cambio, pero a profundidad, no retocar las cosas. Este es un tiempo donde hay que mirar a fondo la problemática. Y lo último, para hacerlo de manera integral, de manera holística, algo que dice Eduardo Galeano, este compañero que nos ha dejado también muchas cosas bien escritas. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Ojalá ustedes vinculen el corazón con la mente y tomen decisiones que sean las más adecuadas. Gracias por oír.
Muchas gracias, Noel. Pues vamos a abrir ahora una ronda de participación para que haya preguntas de los compañeros asistentes. Yo les quisiera proponer que fuéramos, tenemos un tiempo más o menos de unos 15-20 minutos limitado, y yo pediría que las participaciones pudieran hacerse en unos 30 segundos, un minuto máximo, que el planteamiento fuera muy puntual, para que pudiéramos escuchar unas 5 o 6 preguntas y después demos oportunidad de que el maestro Noel dé la réplica. Entonces, pues si pudieran hacerlo saber por la vía del chat para irlos anotando, por favor, si quieren participar para ir anotando. A ver, aquí hay muchas felicitaciones en el chat para el profesor Noel. A ver, aquí hay un mensaje. Ok, pues compañeros, no sé si también si alguien quiera abrir su micrófono, porque por aquí no me está llegando nada en el chat. Bueno, aquí la compañera Álgebra, la visión amplia de la educación que están trabajando en Bolivia es un ejemplo para toda Latinoamérica. Son algunas de las... la compañera Blanca López tiene una pregunta, que si por favor se podría ampliar la cuestión de la educación intercultural. Esa es una pregunta. Comentan algunos compañeros que están bloqueados los micrófonos, que por eso está complicado poder hacer la pregunta de viva voz. Pero bueno, en lo que se resuelve eso, si gustan hacer la pregunta, así como la compañera Blanca, la compañera Elia quiere hacer una pregunta, Elia Verónica Morales Bringas, nada más que solicita si le pudieran abrir el mensaje, o pueden levantar la mano, también pueden hacer uso de la manita que está ahí. La compañera Lucía Santos, otra pregunta, ¿qué opina de la educación en México? Que si el maestro Noel conoce el modelo de nuestro Instituto de Educación Media Superior. Otra pregunta de la compañera Paula Chávez, dice, ¿la deconstrucción de la educación será posible si cada uno de nosotros estamos dispuestos a deconstruirnos también? ¿No es así? Por aquí también nos pregunta el compañero Romualdo López que si podemos compartir las diapositivas. Entonces, y el compañero Gustavo Cortés, una pregunta, ¿cuál sería la clave para luchar en contra de la deshumanización de la educación? Dice, ¿las reformas pedagógicas serían la clave? El compañero Enrique Olivares Aguilar dice, para el desarrollo integral, ¿cómo entendemos la dimensión del hacer? Que si pudieras dar un ejemplo en ese sentido, Noel. La compañera Rebeca Mariana Velasco dice, ¿en qué instituciones bolivianas podría estar gestándose el cambio para estar atentos a sus propuestas? Bueno, no sé si con esas preguntas pudiéramos empezar como una primera ronda, Noel, y dependiendo del tiempo, pues ya podríamos ver si abrimos una siguiente, a partir del chat, una siguiente ronda de preguntas. Una última pregunta, dice, a partir de esta visión tan certera y actual acerca de las políticas educativas, ¿qué sugerencia daría el maestro Noel a un proyecto como el nuestro del Instituto de Educación Media Superior, donde tenemos pendiente la revisión de los planes y programas de estudio desde hace 20 años? Esta la hace la pregunta la compañera Elia Verónica Morales. El maestro Noel solicita permiso para
reactivar su micrófono, porque no puede hacerlo de manera, no le permite el sistema. Y en lo que esto ocurre, una última pregunta: ¿cómo ha cambiado la mirada de los maestros en Bolivia? ¿Cuáles han sido los pros y contras a los que se han enfrentado? Esta pregunta la hace, bueno, aquí aparece como GEMS, jornada 2022, imagino que es de la administración del GEMS. Bueno, no sé si ya está por ahí lo del micrófono del maestro Noel, todavía no se puede. Ok, ya lo están activando, en un momentito. Mientras, aquí hay una felicitación. Ahora sí. Correcto. Bueno, son varias preguntas, así que voy a dar las respuestas muy rápidamente. En el tema de educación intercultural es una larga historia. Bolivia, en 94, comenzó todo un periodo de reforma educativa, pero en el marco de un modelo neoliberal, abiertamente neoliberal. Y se optó por dos principios. Uno, la educación intercultural bilingüe, y dos, la participación social. Uno diría que bien, o sea, que en modelo neoliberal se piensa en educación intercultural. Y ahí hubo un fenómeno. Los indígenas, por ejemplo aquí los aymaras, decían: yo no puedo entender, a título de educación intercultural, a nosotros, a los aymaras, nos quieren enseñar más aymara, pero a ustedes los italianos, así me decían, no hay aymara para ustedes, no entienden lo que somos los aymaras. Y la otra, se sonreían inclusive, es que lo que hicieron es que los libros que estaban en castellano, los textos de estudio, los tradujeron al idioma nativo, por ejemplo a aymara, y lo único que hicieron es la traducción pura y simple, sin mirar que no es una cuestión de traducción, sino es mirar nuestros símbolos, nuestra cultura, nuestra manera de comportarnos. Los dibujos que, por ejemplo, los tiene ahí en el texto, me decían, no son nada pertinentes. Entonces, primero es que la educación intercultural no puede ser mirada de manera ingenua, tiene que ser mirada en el fondo, porque es parte de un proyecto histórico de liberación, es reconocer lo que ciertos pueblos y naciones indígenas no habían tenido el valor en su momento. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el último tiempo lo que hemos hecho es más bien crear un instituto, se llama así, Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura. Ahí hicimos un razonamiento. Si los españoles tienen allí la Academia de Lengua Española, como nosotros en Bolivia no podemos tener un Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura, pero además, ¿quiénes tienen que manejar? Los propios indígenas, pues, porque también hay gente que ha estudiado, sabe, conoce los temas, etc. Entonces ellos tomaron la decisión quién va a ser su director, se comenzaron a organizar y comenzaron a desarrollar lo que fueron ya los institutos de lengua y cultura por cada pueblo, nación o cultura. Los aymaras con su Instituto de Lengua y Cultura, los quechas también, los guaraníes, y etc. ¿Y qué es lo que hacen? Primero es estudiar, investigar desde su propia lógica cómo es la educación, cómo ha sido la educación, y rescatar lo que es su lengua, su idioma. Pero además elaborar propuestas de lo que llamamos el currículum regionalizado. En Bolivia hay 3 niveles de currículum: el currículum base, que es nivel nacional, el currículum regionalizado, que responde a una cultura, y el currículum diversificado a una unidad educativa y su contexto. Y entonces, en la confluencia de eso, una es los lazos que se pueden dar desde el nivel nacional, pero si la cultura, si el pueblo, si el Instituto de Lengua y Cultura marca un otro ritmo, ahí es donde se hacen varias modificaciones en la propia en el propio currículo. Entonces, la educación intercultural primero reconoce la necesidad de una participación plena de los indígenas, de los pueblos indígenas y originarios, como se llama. Se les da funciones, se crean instancias para que ellos tomen decisiones, y eso confluye con todo lo que es la dinámica nacional. Y eso nos parece fundamental para todos nosotros, y es un tema que cada día se va recreando. De México no, prefiero no opinar, no tengo el detalle completo, así que me voy a traer. El tema del rol de los educadores, de las educadoras. Yo soy educador, soy maestro, y
tengo como 40 años de ejercicio en la labor docente. Y yo siento orgullo, pero también siento preocupación, porque he visto que varios maestros hemos retornado a la posición, inclusive fácil, de simplemente ser aplicadores de currículum. Y yo creo que es el momento de que somos los generadores de unos, ni siquiera solo un currículum, sino de propuestas, de pensamientos pedagógicos. Somos generadores de teorías desde nuestras prácticas, porque nadie puede llegar a nuestras prácticas. Estos elementos que les acabo de mencionar han sido recuperados en la ley, y el intento es que los maestros retomen el rol mayor posible. Por eso es que cuando nosotros sacamos una nueva ley, una nueva propuesta curricular, el nuevo modelo educativo, la primera acción que nosotros desarrollamos por un tiempo de 2 años es desarrollar un curso de formación complementaria para los maestros específica sobre el nuevo modelo educativo. Pero no solamente para que se enseñe cuál es el nuevo modelo educativo, sino para que se recuperen las nuevas prácticas sobre lo que estaban desarrollando los maestros. Es más, su tesis, porque era a nivel de licenciatura, la tesis debería ser la sistematización de su propia práctica, recuperando experiencias innovadoras. Entonces, eso supone que hay que comenzar a mirarle al maestro desde otra perspectiva, en su rol de creador, en rol de generador, pero también supone, lo que algunas veces yo lamento, que nosotros los maestros tenemos que atrevernos a mucho más de lo que hacemos. No solamente es cumplir nuestra labor en el aula, somos sujetos de carácter social y podemos contribuir desde la educación a cambios trascendentales que habría que hacer. Sobre la deshumanización de la educación, que es una tarea de las más fuertes y las más complicadas, porque realmente la humanidad, hay paradojas de la vida, la humanidad se está deshumanizando, podríamos decir. Yo creo que más allá de las teorías, más allá de los pensamientos, está en nuestras prácticas educativas, en lo que hacemos en cada momento, en cómo nos vinculamos con nuestros estudiantes. Por eso es que hay que defender la necesidad de la educación presencial, porque, por ejemplo, en este periodo de educación virtual, llegar a esos temas más humanos no eran posibles, porque no te permite llegar a todo ese tipo de cosas. Pero también trabajar en el ejemplo, salir del plano solamente académico, vincularse con lo más humano, comenzar a mayor diálogo, etcétera, son elementos que me parece que hay que comenzar a desarrollar mucho más. El otro asunto, el de hacer, el del hacer, ya les había hablado del ser, del saber, del decidir, del convivir y del hacer. La cuarta dimensión es la del hacer. Esta cuarta dimensión responde mucho a lo que la educación popular te dice. La educación, para ser verdadera educación, tiene que partir de la práctica. Y esa práctica, a partir del análisis y de la abstracción de esa realidad, tiene que convertirla en una teoría. Y esa teoría tiene que ser devuelta otra vez a la realidad, a la práctica social, para transformar. Entonces, ese principio básico es el que nos permitió poner como cierre el hacer. El hacer para nosotros es la consumación de todo el proceso educativo. Si, por ejemplo, tú vas a desarrollar un proceso vinculado con la matemática, por decir sencillamente sumar, nosotros somos matemáticos, enseñas a sumar, tendrás que desarrollar ciertos principios y valores vinculados con todo esto, tendrás que desarrollar saberes, conocimientos, por ejemplo, harás trabajar en grupos para que haya convivencia en todos los demás, pero fundamentalmente llegará un momento donde la suma, la adición, tenga aplicación en la vida diaria y tengas que no solamente repetir ejercicios mecánicos, sino también vincular con la práctica. Y con ese conocimiento resolver problemáticas que habías partido y habías comenzado. Eso también tiene que ver con proyectos productivos, comunitarios que tienen que hacer los maestros, con trabajos que tienen que hacer con la comunidad, etc. Pero es básicamente la aplicación de los elementos que han partido de la práctica se han hecho teoría y la devolución en la propia práctica para que pueda verse la incidencia de los conocimientos. También me hablaban en qué instancias, en qué ámbitos se está trabajando todo esto. Aquí viene una discusión que también tiene que ver con el periodo de la reforma educativa. Yo les hablaba
El periodo de reforma educativa comenzó en el 94 y terminó más o menos el 2005. Y nosotros comenzamos un nuevo periodo en 2006, 2019, con una bajada en el 2020 por el tema pandemia, ahora se está retomando, y en ese contexto, en la primera experiencia del modelo neoliberal, ellos decidieron comenzar primero con la primaria, ni siquiera con toda la primaria, con el primero de primaria, el primer año, para hacer cambios. El segundo año, con segundo de primaria, etc. Nosotros, cuando comenzamos todo ese proceso de transformaciones, dijimos, no puede haber cambio en la educación si no cambia todo el sistema educativo, desde la parte normativa, pero además en la parte de concebir la educación, pero además en cómo se lleva a la práctica estos temas. Entonces, todo esto que yo les hablo, estos principios que les acabo de comentar, tienen que ver absolutamente con todo el sistema educativo. El sistema educativo boliviano tiene tres subsistemas, uno lo que es educación regular, inicial, primaria y secundaria, educación superior, donde están los institutos superiores de artes, por ejemplo, las universidades, los centros de formación de maestros, y todo lo que es educación alternativa y especial. Este es el tercer subsistema, lo que es educación de adultos, el trabajo con comunidades, con productores, con poblaciones vulnerables, con personas con discapacidad, con estudiantes con talento, etc. Todo eso ha entrado en un proceso de transformación. Y estos principios que ahora les he explicado tienen que ver con toda esta dinámica. Pero creo que si ustedes les siguen, podrían entrar a varios espacios virtuales que tienen que ver con el Profocom. Anótense ahí, Profocom, la última letra, la M, y es el programa de formación complementaria que se ha hecho para los maestros, y todos los materiales están colgados en el internet. Entonces ahí van a poder encontrar Profocom Bolivia y van a encontrar ahí varios materiales. ¿Qué ha pasado con los maestros? Yo creo que este proceso no es un proceso consumado. El atrevimiento de crear un nuevo modelo educativo es demasiado atrevimiento. Para nosotros era muy fácil copiarnos, por ejemplo, toda la corriente constructivista, copiarnos de los manuales, etc. Decidimos no hacer y crear nuestro modelo educativo. Y sabemos que los maestros son fundamentales. En muchos hemos logrado reforzar lo que ya hacía, porque un maestro que es bueno y que cambia y que es innovador, lo hace con gobierno o sin gobierno, eso lo hemos encontrado. Y si le podemos reforzar y le podemos abrir espacios, para eso sí podemos abrir. Pero también tenemos que reconocer que hay gruesos sectores de maestros que todavía no entienden esta dinámica. Se llenan del discurso, se llenan de supuestas teorías de cambios, etc., pero a la hora de la práctica sigue siendo ese uno de los problemas fundamentales. Y entonces la tarea de este momento tiene que ver con calidad educativa, tiene que ver con práctica educativa, que hay que seguir insistiendo, que obviamente el Ministerio de Educación está trabajando ahora en este momento para tratar de resolver esos temas. Esto es lo que les puedo comentar como respuestas a sus preguntas. Muchas gracias, Noel. Pues creo que hemos llegado casi ya al tiempo. No nos va a dar lamentablemente para hacer otra ronda más de participaciones. Aquí hay muchas felicitaciones para ti, Noel, agradeciendo tu plática. Y bueno, pues para cerrar, pues agradecerte en verdad todo esto que nos has compartido el día de hoy. Nos mueve mucho a la reflexión. Nos parecía muy importante contar con la presencia, con tu experiencia, con toda esta muestra que has hecho de todo lo que has conseguido en estos años avanzar en la construcción, porque tú formaste parte vital de esta construcción del sistema educativo de Bolivia, y para nosotros ha sido todo un placer haber podido conocer ahorita una parte de eso. Quedan evidentemente aquí muchas preguntas, quedan muchas cuestiones. A quien ha estado preguntando de artículos, de libros tuyos, y bueno, ya ahorita diste respuesta a dónde pueden encontrar materiales sobre lo que han estado ustedes trabajando allá. Entonces, bueno, pues esperemos que esta primera vez que nos encontramos contigo como instituto, pues no sea la última, y que pues más adelante haya oportunidad de poder ampliar todo este panorama tan bello que nos has mostrado de su quehacer educativo allá en Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Miguel, también por su importante participación como moderador. Ahora lo que voy a hacer, voy a compartir la constancia del maestro Noel,
y pues la maestra jurado dará lectura a la misma, ¿no? Entonces me voy a compartir. Antes de leer el texto de la constancia que le vamos a entregar con su brillante exposición al maestro Noel Aguirre Ledesma, que desde Bolivia nos ha hecho favor de hacernos una exposición muy amplia, muy reveladora y muy reflexiva acerca de lo que es trabajar para cambiar los modelos educativos en un país. Sabemos que es algo verdaderamente complejo, muy difícil. Una de las primeras barreras a las que se enfrenta cualquier institución educativa cuando quiere mover algún elemento es a la resistencia, sobre todo de todas aquellas personas que han trabajado un modelo durante muchos años y que por diferentes razones, por miedos, por creencias profundas, etcétera, se limitan y les cuesta mucho trabajo, o nos ha costado mucho trabajo entrar a saber a profundidad los cambios que debemos tener. Le agradezco muchísimo, Noel, haber estado hoy con nosotros. Ha sido una muy enriquecedora presentación. Qué bueno que nos quedamos con el material de su proyección y ojalá que en el tiempo nos pueda seguir mandando bibliografía, independientemente a la página que nos remitió, sobre los alcances, los estudios que ustedes han ido haciendo en Bolivia. También le agradezco a Miguel Ángel Hernández por su moderación. Muchas gracias, maestro, y a todos los participantes por su interés y por su participación en esta primera conferencia magistral que tenemos en las jornadas académicas 22-23A. Voy a leer lo que dice la constancia para Noel. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México otorga la presente constancia a Noel Aguirre Ledesma por su apreciada participación en la ponencia Bolivia, Educación en Tiempos de Cambio, impartida en el marco de las jornadas académicas correspondientes al semestre 2022-2023A, llevadas a cabo del 9 al 15 de agosto en la modalidad a distancia. Atentamente, Ciudad de México, Benito Juárez, firman el arquitecto Antonio García Rodríguez, director de Asuntos Académicos del IEM, y su servidora Silvia Jurado Pellejo. Gracias, profesor, muchas felicidades y muy agradecidos. Al contrario, muchas gracias, buen día.